búsqueda respecto a las unidades de análisis. ¿Aquí qué se le pone? ¿Entendido? No, sí. ¿Sí? Ok. Y pues van a ser medibles y pues se van a clasificar Ajá. de acuerdo a su medición. Pueden ser cualitativas o no métricas, que estas a su vez, bueno, estas van a denotar una cualidad y estas a su vez se van a subdividir en nominales u ordinales. Ajá. Las nominales es cuando es también igual, habla de la cualidad de un objeto, pero aquí no va a haber una jerarquía. A diferencia de las ordinales, pues esta sí va a establecer una jerarquía. Ok. Entonces estamos hablando de que una variable es una cualidad que vamos a tener en los sujetos de que vamos a estar a investigación en el trabajo. Pero como investigador, ¿cómo me puedes clasificar a las variables, doctora? Hay diferentes clasificaciones. Mencióname una de ellas. Debido a su nivel de medición, por su función, Ajá. si es, bueno, en grados que era de presencia, ausencia. Bueno, pero estamos hablando de las grandes clasificaciones de variables. Pues, Te voy a ayudar con una. Doctora, Cualitativas y cuantitativas. ok. Bueno, es que, por ejemplo, esas sí, como cualitativas y cuantitativas, yo le encontré de que esas estaban incluidas dentro de otra clasificación que eran de acuerdo a su operatividad y mencionaba Ajá. que las operatividad podían ser cualitativas y cuantitativas. Y estas, Ajá. por ejemplo, las cualitativas las dividía todavía aparte en otras dos subclasificaciones, que son Ajá. las dicotómicas y politómicas, y las cuantitativas también en dos más, en continuas y en discretas. Ok. No sé Bien. si... ¿Cuáles son para números finitos y cuáles son para números infinitos? ¿Cómo? Finitos. Las cualitativas, ¿no? Según yo. ¿Cualitativas? Las cuantitativas. Cuantitativas, pero luego se subclasifican, ahorita me lo estás diciendo, como discretas y continuas. ¿Cuál de Ajá. esas dos es para un número finito y cuál para números infinitos? Por ejemplo, la discreta es para números infinitos. Infinitos. Bueno, es que mire, yo le... Es al revés. Es discreta es un número entero y continua es el número infinito. ¿Por qué infinito, doctora? Porque puede agregarse decimales y, o sea, Porque ya tiene no un es un número número entero como decimal. tal. Porque tiene un número decimal, exactamente. Ok, entonces, ya me las clasificaron como cualitativas, como cuantitativas, esa gran clasificación. Díganme otra clasificación, por favor. De las 6-8 tenemos integrantes. Asaf, otra clasificación. Doctora Saf, no se escucha. Creo que está teniendo problemas con el audio, doctora, porque en la Ok. clase previa también tuvo ese problema. Doctora, Ok, ¿alguien más de los? Ajá. ¿sí me escuchan? Sí, adelante. También comentaba que según el nivel de medición pueden ser nominales o ordinales. Son las cualitativas que corresponden a la clasificación previa. Ok. ¿Qué más? Pues dependientes o independientes. De acuerdo a la función, ¿qué característica tienen las dependientes e independientes? ¿Y qué otro tipo de variable podemos encontrar en esa clasificación de acuerdo a función? Las intervinientes. A ver, ¿y cuáles son cuáles? Pues las independientes es el resultado o el objetivo del estudio. Las dependientes es la causa o la condición que causa
lo que vamos a estudiar. Y las intervinientes, pues es un elemento, algo que puede influir también en la aparición de alguna variable. Y dentro de las intervinientes, ¿qué variables tenemos? Pues puede ser presencia o ausencia de algún factor. Pero me estás diciendo que pueden alterar el resultado de la investigación. Entonces, ¿qué variables podemos tener ahí? Tienen un nombre, ya lo habíamos hablado. ¿Te acuerdas de eso? No recuerdo otra. Es una variable que puede interferir en el resultado de la investigación. ¿Okay? ¿Alguien de la 32 que me pueda decir, por favor? La variable confusora. Las variables confusoras y las variables de ¿De control? variable confusora y variable de control, ¿ok? Es confusora cuando yo no la tomo en cuenta, no lo operacionalicé y me altera los resultados. Ahí es que vamos a tener una variable confusora. Es de control cuando ya me di cuenta antes de los resultados que la capté la investigación y que como quiera lo operacionalicé y puedo saber si me va a alterar o no. Ahí no es confusora, ahí se clasifica como de control. Ok. Alguien de la 32, una tercera clasificación grande de variables. Según ¿Ya su me hablaron de complejidad. función? ¿Mande? Según su complejidad. ¿Y cómo se clasifican de acuerdo a la complejidad? En simples y complejas. ¿Y cuáles son? Las simples interviene nada más un indicador y en las complejas se divide en dimensiones y esas dimensiones ya se pueden dividir en más indicadores, en más de 2. Ok, muy bien, ok. Bueno, como en la 32 son más, otra clasificación grande de variables. Hola. Categóricas y no categóricas. A ver, de la 32, ¿cuáles son las variables categóricas? ¿Sí me escuchan, chicos? La variable categórica es la que permite clasificar una serie de datos por valores fijos asociados a una cualidad o categoría. A una cualidad. ¿Y la no categórica? Estoy noqueando. No recuerdo. No categórica, ¿alguien se acuerda de la 27 o de la 18? ¿No? Bueno, Valeria, pues vamos a iniciar la clase. Hay muchas clasificaciones grandes de variables, entonces sí tenemos que tomarlas en cuenta para ver cómo las vamos a operacionalizar dentro de nuestra investigación. Pedimos una tarea, al final de ahorita vamos a compartir algunas tareas para que me expliquen los tipos de enfoque que vieron. Ya veo que todos tienen un mismo enfoque, pero bueno, ok, muy bien. Adelante, Valeria, puedes empezar. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, buenos días, compañeros. Yo soy la doctora Valeria Magallán Lozano de la unidad de Medicina Familiar 27 y hoy vamos a ver el tema de operacionalización de variables. Bueno, como objetivo de la clase vamos a ver qué es primeramente lo que es una variable, la clasificación de ellas, de las variables, la escala de las variables y conocer pues qué es la
operacionalización de ellas, de las variables. Bueno, primeramente, ¿qué es una variable? Ya ahorita mis compañeros pues estaban diciendo alguna de sus clasificaciones y qué son. Pues es cualquier característica de la realidad que puede ser detectado o observado, y se puede mostrar diferentes valores. Y pues una de las características de la unidad de análisis es que es medible y se puede clasificar. Bueno, algunos ejemplos que se pueden medir o observarse es el grupo de edad, el grupo de sexo, si es masculino o femenino. Por ejemplo, también podemos usar algunos materiales que se pueden, que nos puede ayudar a medir, como un manómetro, que podemos medir lo que es la tensión arterial. También se puede medir la temperatura y también el estado civil. Por ejemplo, en un individuo podemos medir lo que es el peso, la talla, la edad, su personalidad, el grupo sanguíneo. Y en una pareja podemos también medir las diferencias de edades. Podemos también clasificar su estado civil, como les estaba diciendo. Y hay materiales que nos ayudan a medir, por ejemplo, la tensión arterial, la temperatura, frecuencia cardíaca. La operacionalización de variables es fundamental porque a través de ella se precisan los aspectos y elementos que se quieren cuantificar, conocer y registrar con el fin de llegar a conclusiones. ¿Y qué es una hipótesis? Bueno, la hipótesis es una conjetura o una suposición o respuesta previa al problema científico que se está investigando. Se expresa en forma de enunciado afirmativo. Generalmente alcanzan dos elementos o aspectos que dominan, que se van a dominar en una variable. Perdonen a mis perritos si se escuchan. La dimensión, bueno, ¿qué va a ser la dimensión? Es el factor rasgo de la variable que se debe medir, que permite establecer indicadores. Se apoyan en un marco teórico, al igual que las variables operacionales. Y es un elemento, nos va a ayudar un elemento a analizar la composición de la misma. Y un indicador es un indicio, señal o unidad que permite estudiar y cuantificar una variable, mostrando cómo medir cada uno de los factores o rasgos que permiten una dimensión de la variable. Bueno, como estaban comentando mis compañeros, que hay unas diferencias, clasificaciones de variables, y en la variable métrica, o la podemos dividir en cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles? Bueno, las cualitativas, una de las características de ellas, ¿verdad? Esas van a ser no métricas, ¿sí? Y las cuantitativas, pues esas sí las podemos medir. Bueno, dentro de la clasificación de las cualitativas, bueno, es un tipo de variable de estadística que describe las cualidades o se caracteriza en cuantificar en un objetivo o persona sin usar números. O sea, aquí no se usan, no vamos a contar en las cualitativas. Sí, y una de las características de ella aquí no hay una cuantificación. Valeria,
Sí. Aquí nada más para que quede claro, en una cualitativa es una cualidad o una característica que va a tener el sujeto de investigación. No se mide, podemos llamarlo a lo mejor que se analiza o que tenemos que saber si está presente o ausente, no sé, así como las variables, el sexo, la raza, X, es una característica que a lo mejor la podemos ver o la podemos definir como diagnóstico, presencia o ausencia, pero no la vamos a medir, ¿ok? Es una característica que va a estar en el participante, que debemos de analizar. La podemos analizar o la podemos clasificar o le podemos agrupar de acuerdo a un valor, ya sea numérico o no. O sea, en las ordinales, por ejemplo, primero, segundo, tercero, un nivel de escolaridad que puede ser básico, secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado, un nivel socioeconómico que puede ser marginal, estrato, y demás, ¿ok? Adelante. Sí, bueno, y otra característica de ellas es que no van a otorgar datos específicos, ¿sí? Y no llevan un orden en la investigación cualitativa. Bueno, dentro de las cualitativas vamos a tener dos tipos de clasificaciones, que es las nominales y las ordinales, ¿sí? Las nominales son datos que corresponden a categorías que por naturaleza no tienen un orden, como les comentaba, y indican una cualidad del objetivo que se analiza sin establecer ninguna jerarquía. Por ejemplo, las profesiones, un estado civil, el lugar de nacimiento, esos son unos ejemplos que no se pueden medir. Sí, y las ordinales son aquellos que corresponden a evaluaciones subjetivas que se pueden ordenar o jerarquizar. Por ejemplo, un grado de escolaridad, ¿sí? Un grupo de enfermedades, por ejemplo, en una competencia, primero y segundo lugar, ¿sí? Y los grados de la escuela. Eso sí se pueden ordenar según su grado, ¿verdad? Bueno, y las cuantitativas. Las cuantitativas son aquellas variables estadísticas que van a otorgar como resultado un valor numérico. Aquí sí, estas sí van a ser métricas. Y una de las características es que también son utilizadas en encuestas, en entrevistas o también en gráficas. Sí, y estas se clasifican en intervalo o en el de razón. Sí, el intervalo se usa en un orden determinado por un intervalo numérico. El 0 aquí no significa la ausencia de un valor. Y establece distintas exactas entre cada valor. Sí, por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, los grados. ¿Sí? O las distancias. Aquí el 0, pues no tiene un valor, ¿sí? Y la razón, existe un intervalo numérico y el 0, el 0 presenta la ausencia del valor. Es un 0 absoluto, lo que permite determinar la proporción de los valores de la escala. Por ejemplo, el peso, la talla, números de los alumnos, números de hijos y número de... Aquí pues bueno, lo que yo entendí es que el 0 sí tiene un valor aquí en esta clasificación. No sé si esté en lo correcto. Sí, por ejemplo, en el peso, ¿verdad? Que el 0 pues sí tiene un valor, en una talla también, en los números de alumnos. O sea, no sé si me explique. ¿Quién me puede dar un ejemplo de cuando el 0 tiene valor o no?
Por ejemplo, yo le entendí, si estamos en la temperatura, el intervalo, si estamos a 0 grados, pues ese sí va a contar, porque sabes que no hace, o sea, bueno, va a ser frío, pero no estamos en un punto de congelación. Sin embargo, si en razón dice cero el peso, pues ahí no representa un valor como tal. Así es, hay ausencia de peso. Ok, y luego, Valeria, en cuanto a las cuantitativas, la otra parte de la clasificación, porque aquí la estás manejando de acuerdo a la clasificación de categóricas y no categóricas, que son de intervalo de razón, ¿traes la clasificación de discreta y continua? Bueno, la que sigue es, es de la clasificación de variables según su función. Esta Bueno, es la pero que... regresas un tantito. Ok. En cuanto a variables cuantitativas, también podemos clasificarlo como discretas y continuas. Creo que aquí es donde les va a quedar un poquito más claro lo del cero. La discreta es cuando vamos a tomar en cuenta un número entero, ¿sí? O números finitos, es decir, que tenemos un límite. Y en la variable continua es donde vamos a tener números infinitos porque vamos a tomar en cuenta los números decimales, ¿verdad? Y cuando tomamos en cuenta un número decimal, es así como ahorita mencionaron, la temperatura está a 0 grados, ok. En un cero podemos hablar, por ejemplo, de una medición en metros, ¿verdad? Oye, yo la puedo poner en centímetros, la puedo poner en metros, y ahí puedo poner, si yo voy a operacionalizar una medida, lo que ustedes quieran, en metros, supongamos que la talla en niños, pues a lo mejor voy a tener niños que van a medir 60 centímetros. Entonces, si es a metros, va a ser 0.6 metros. No sé si les quede claro ahí. Sí, esa sería continua. No, me confundí. Esa sería continua, exactamente. Porque estamos usando los números decimales. Sí, sí. Esa sería continua. Por decir, así es. La talla de un niño sería continua. Si yo la pongo en metros, porque acuérdense que si la pongo en centímetros, es discreta, a menos de que tú vayas a tomar en cuenta los medios centímetros, ¿verdad? Por eso es importante realizar bien la operacionalización de las variables. Hay quien dice, ¿sabes qué? Yo no voy a redondear. Y si lo voy a hacer en centímetros, voy a ponerlo como quiera en números enteros, es decir, no voy a poner 55.3 centímetros, voy a poner, yo voy a redondear en mi base de datos, va a ser 55 centímetros, 56, 57, 58. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darle la importancia a la operacionalización de las variables, porque como yo haga mi definición operacional, es como yo lo voy a tomar en cuenta en el indicador, ¿ok? Supongamos que yo voy a definir como variable definición conceptual la talla en el menor. Pues en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se clasifica o se define a la talla como la medición en centímetros de los menores de un año, ¿verdad? Así lo vamos a definir como conceptual. Pero yo en la operacional voy a poner, la talla va a ser centímetros de medición del menor. Ah, bueno, pues ahí yo estoy especificando que son centímetros. Y el intervalo va a ser los centímetros que me dé la talla. Es decir, el sujeto 1 va a medir 60 centímetros, el sujeto 2 va a medir 63.5 centímetros, el sujeto 4 va a medir 70 centímetros, el sujeto 5 va a medir 60 y así. Ese va a ser mi indicador, ¿ok? Es diferente si yo lo pongo como de intervalo y en lugar de poner la talla, voy a poner, no sé, la talla va a ser, lo voy a operacionalizar como talla baja, como talla baja para la edad, talla normal para la edad, talla alta para la edad. Entonces ahí tengo yo que poner un intervalo. Talla baja para la edad va a ser de tal percentil a tal percentil. Talla normal va a ser de tal percentil a tal percentil. Talla alta para la edad va a ser de tal percentil a tal percentil. No sé si me estoy explicando.
Y ahí ya va a ser de intervalo, esa misma variable cuantitativa. ¿Ok? ¿Les queda un poco más claro o no? Sí, doctora, una pregunta. Sería de intervalo porque está siendo exacta. Porque solo está dando números completos, ¿no? No, sería de intervalo porque yo estoy definiendo, no sé, índice de masa corporal lo voy a poner como normal al índice de masa corporal que sea menor a 24 metros cuadrados de superficie corporal, no sé, y todos los que tengan de 24, 23, 22, 21, 20, 19, todos esos, aunque sea un número, van a caer en un grupo, en un intervalo de peso normal o índice de masa corporal normal o como ustedes lo quieran llamar. Eso es un intervalo. En los que caigan en medición del 19 al 24.5 van a ser peso normal. ¿Ok? Ese es un intervalo. Entonces ahí mis sujetos va a ser sujeto 1, va a ser peso normal, sujeto 2 va a ser sobrepeso, sujeto 3 va a ser obesidad grado 1. Ahí sería de intervalo. ¿Ok? Como si mido la temperatura en el ambiente. Oye, ¿sabes qué? Necesito saber si hay un efecto que altere el rendimiento deportivo en los niños de acuerdo a la temperatura. Y la temperatura yo la voy a medir como clima frío extremo, clima frío, clima templado, calor extremo o calor. Y voy a decir, clima frío extremo va a ser de 5 grados a menos 3 grados. Clima frío va a ser de 6 grados a 12 grados. Temperatura templada va a ser de 13 grados a 23 grados. Calor voy a ponerlo de 24 a 30 grados y calor extremo de 31 a más. Ese es un intervalo. Y yo voy a decir, bueno, ¿sabes, tíos? Un momentito. Perdón, me dio la tos, hijo. Bueno, entonces aquí, cuando yo voy a poner un intervalo en la temperatura, por ejemplo, puedo decir, yo quiero ver si el rendimiento deportivo de los niños se altera al cambio climático. Y entonces, vamos a ver, no sé, tengo 100 niños y de esos 100 niños el 60% tiene un buen rendimiento deportivo, pero tuvo actividad física en el rango de temperatura de clima templado. Ah, bueno, entonces ahí estamos poniendo un intervalo de temperatura. Es decir, que el clima templado va a ser, ya no me acuerdo qué temperatura les dije, de 21 grados a 26 grados. Y es en el periodo de temperatura en el que mejor rendimiento deportivo tienen los niños. ¿Sí? Ahí es un intervalo. A ver, déjame te lo llevo. ¿Ahí ya queda un poquito más claro o no? Adelante, Valeria.
Adelante, Vale. Ay, sí, es que se me trabó. Bueno, otro tipo de clasificaciones de variables es según su función, que ese se divide en independiente y variable dependiente. Bueno, la independiente es esta es la causa, ¿verdad? Es autónoma, viene el ser el efecto y viene a ser el efecto determinante, que es la causa que explica un fenómeno. Bueno, aquí va a ser puede ser manipulable, se puede controlar, ¿sí? Durante la investigación, y para poder ver el efecto que produce una variable dependiente. ¿Sí? Y por las características, como les estaba diciendo, es independiente, puede manipularse y puede ser controlada. Y la simbología de la independiente la vamos a simbolizar con una Y. ¿Sí? Y no digo, con la X, perdón. Con la X vamos a simbolizarla. ¿Y cuál es la variable dependiente? La existencia de esta variable depende de la independiente y viene siendo el efecto, ¿sí? Aquí vamos a simbolizarla con la Y, ¿sí? Y también se puede clasificar en grados. Por ejemplo, la variable independiente podemos también clasificarla como XA, XB, XC. Sí, se divide en grados, ¿sí? Y esas son presencias o grados, ¿verdad? No sé si me entendieron. Aquí, como les estaba diciendo, que se dividen en grados, ¿verdad? Que es la de presencia o la de ausencia. Y esas se dividen en dos grupos, que es la experimental y el grupo control. Y en la experimental el grupo va a recibir un tratamiento, y en el grupo control es solamente grupo de testigo o de efecto. Ejemplo, aquí les puse una imagen, ¿verdad? De la presencia y ausencia, ¿verdad? Del experimental o control. Por ejemplo, aquí tenemos en el centro dos macetas. Entonces, en las dos macetas vamos a sembrar la misma cantidad de semillas, ¿verdad? Entonces, en una vamos a poner el tratamiento, ¿verdad? El grupo experimental, que le vamos a aplicar lo que es el agua, ¿sí? Y en el otro pues vamos a dejarlo así, sin tratamiento. Entonces, y vamos a ver su reacción, ¿verdad? En una va a germinar, ¿verdad? Las semillitas, y en el otro pues no va a haber ningún efecto. Ok, y por ejemplo, Valeria, ay, a ver si no me vuelve a dar la tos. Por ejemplo, Valeria, aquí en este ejemplo que estás poniendo, en presencia y ausencia, de un grupo experimental y un grupo control, si dejáramos esa maceta con semillas, sin que yo la esté regando, y la dejáramos al medio ambiente, ¿cuál podría ser una variable confusora y cuál una de control? Pues la de control pues va a ser la que no tiene, la que no vamos a proporcionarle ningún efecto. No los grupos, es decir, el experimento va a ser que yo voy a tener una maceta con semillas
y yo, el investigador, la voy a regar. Sí. Las veces que sea necesario a la semilla que diga, no sé, ¿verdad? Se riega diferente que si es un girasol, que si es un tomate, que si es un frijol, que si es, no sé. Y la otra, yo no la voy a regar. Es mi grupo control, pero yo no la voy a regar. Yo la voy a dejar al medio ambiente. Y voy a ver el tiempo de germinación de los dos grupos, del experimental y del de control. ¿Cuáles podían ser variables confusoras en esa investigación? A ver, ¿alguien de la 6-8? Doctora, de lo que está comentando, no sé si se refiere de que al poner las macetas al aire libre, o sea, presenten por decir techo, contemplando de que puede haber lluvia y tú no la estás regando, pero a lo mejor el medio ambiente, o sea, en ese momento va a regar la maceta, entonces esa podría ser una variable confusora. Una variable confusora podría ser la temporada del año en la que estoy, si es temporada de lluvias o es temporada de verano en Monterrey, que no cae ni una gota de agua. El tipo de tierra podría ser una variable confusora. El clima podría ser una variable confusora. Si yo las dejo así libres y decir, porque luego, ¿qué pasa si estoy en un ambiente húmedo, en Cuernavaca, en Querétaro o en Puebla, y aunque yo regara mi maceta, las dos crecen? Yo voy a decir, chis, pues si nada más regué una y la otra no, y las dos crecieron al mismo tiempo, ¿qué fue lo que pasó? No controlé mis variables. Ahí pueden ser variables confusoras, porque yo no voy a dar explicación, que si yo digo, voy a dejar las dos macetas. Ay, discúlpenme. Voy a dejar las dos macetas y veo que hay una variación de 12 a 24 horas en el crecimiento de las semillas de la que yo regué y de la que dejé en el medio ambiente en Cuernavaca, ¿verdad? Pues en Cuernavaca es un ambiente más húmedo, hay lluvias más frecuentes, a lo mejor la tierra de la maceta que voy a poner es más fértil, no sé, ¿verdad? Y crecen y me dicen, bueno, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué diferencia hubo entre la que tú regaste y la que dejaste al medio ambiente? Pues no voy a saber porque no operacionalicé las variables. En cambio, si yo digo, desde un inicio en Cuernavaca, voy a regar la maceta, que va a ser el grupo experimental, con agua de botella, y voy a dejarle del medio ambiente a que crezca en el medio ambiente para ver cuál crece más. A lo mejor crece más la que dejo en el medio ambiente por la tierra, por el ambiente, por la temperatura, por el clima, por la zona, porque va a estar alimentada por la naturaleza y el agua va a tener minerales, y a la maceta que yo le voy a echar no va a tener minerales el agua que yo tengo, y a lo mejor crece más la del ambiente. Sí, ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado con las variables que pueden afectar nuestro resultado. Y si afectaron nuestro resultado y yo no me di cuenta, fueron variables confusoras. Si alteraron el resultado, pero yo las tomé en cuenta, entonces son variables de control. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Quedó un poquito más claro las variables confusoras y las de control? Sí, doctora. Ok, adelante, Valeria. Bueno, es necesario también precisar para que una escala pueda considerarse como idioma, ¿verdad? De aportación de información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos, ¿verdad? Que es la confiabilidad y la validez. La confiabilidad se refiere a la consistencia interior de la misma y su capacidad para discriminar entre un valor y otro. Y la validez indica la validez de la escala para medir las cualidades para las cuales han sido construidas y no para otras parecidas. Y algunos instrumentos de medición pues van a ser
cualquier material o vehículo que sea útil para recoger datos o información que nos ayude. Me había puesto atención acá lo sucio que se ve. La verdad sí, pero ¿sabes qué? Esa me hace que también ya está dañado el piso. Sí, no lo digo, pero la verdad, cualquier papelito sí. Se nota. Y es que también, como están haciendo los trabajos, sale el piso, el trapeador bien sucio. Creo que se quedó sin internet, ¿verdad? Esperamos tantito a que se conecte. Sí, Oscar, ahorita se conecta. Creo que se desconectó el internet, no sé. Déjeme volver a... Sí, ¿ya te conectaste, tú, Valeria? Sí, ya. ¿Sí, ya me ven la pantalla? Sí se ve. Bueno, entonces estos son unos instrumentos que nos ayudan a la medición en la investigación, ¿sí? Y dentro de las variables, pues vamos a tener unos requisitos. Que el primer requisito nos dice que es la manipulación intencional de una o más variables independientes y que se consideran como supuestas causas en la relación entre cada variable, ¿sí? Y el segundo requisito de un experimento consiste en medir el efecto que la variable independiente, puede tener en la variable dependiente, ¿sí? De la independiente que tiene la variable dependiente. Y el tercer requisito es todo control o validez interna de la situación experimental. Y esa se define como el grado de confianza que se va a obtener en el experimento. Y, se va a interpretar adecuadamente, y en esta debemos tener un buen control. Y no debe aquí, nada más para que quede claro, la validez interna se refiere al tipo de metodología de investigación
de un experimento, sea un tipo de estudio experimental o no experimental. La validez interna es eso, es decir, oye, me mandan a revisar a mí como un revisor en el comité de investigación, un estudio experimental. Ah, bueno, pues yo tengo que revisar que la metodología que está utilizando ese investigador sea realmente de un estudio experimental, porque a veces mandan un trabajo y me dicen, oye, va a ser un experimental, y lo estoy revisando y digo, pues no tiene hipótesis, el objetivo es muy básico, no hay grupo expuesto, no hay grupo no expuesto, no se va a utilizar un tipo de tratamiento, no hubo aleatorización, no hubo un número necesario de pacientes y resulta que es una corte. Entonces, la validez en la que tiene ese trabajo experimental, que subieron como experimental, no tiene una validez interna de un estudio experimental, tiene una validez para una corte. Entonces, ahí yo la tengo que regresar porque no es congruente lo que me está poniendo el investigador que dice que va a hacer su trabajo con lo que hizo. Entonces, la validez interna es el tipo de metodología que tiene que ser acorde con el tipo de investigación. Un tipo de metodología es para experimentales y otro tipo de metodología es para no experimentales, ¿ok? Es decir, material y métodos, operacionalización de variables, procedimientos y demás, ¿ok? Adelante, Valeria. Y en esta no debe influir ningún otro factor, ¿sí? Y que tenga una validez. Y pues sería todo de lo de operacionalización de variables. Ya tan rápido. Bueno, pues si hay una validez interna, hay una validez externa. ¿Y la validez externa cuál es? La característica de poder generalizar los resultados. Que ese tipo de estudio que yo hice, no sé, en Nuevo León, Sea reproducible. con los sujetos sea reproducible en otra población similar a mis sujetos de investigación. Eso da la validez externa, ¿ok? Validez interna, metodología de investigación. Validez externa que se pueda generalizar o reproducir. Es decir, yo no puedo hacer una investigación, ay Dios, no sé, de control metabólico en una población indígena del sur de la República y pues salió muy bien ese estudio, tuvo muy buena validez interna, tuvo la metodología, estuvo bien hecho, lo vamos a fundar en el norte. Pues, ¿dónde lo ponemos, verdad? No comemos ni lo mismo, ni nos alimentamos igual, ni el requerimiento es igual, ni las costumbres culturales es igual, entonces no es reproducible, ¿ok? Porque no vamos a encontrar las mismas dietas en una población indígena del sur de la República, que si lo pongo aquí en Monterrey, pues aquí puro chicharrón de la Ramos y carne asada y cosas así. Lo rico. Entonces, no es generalizable, no es reproducible si estamos hablando de cuestiones dietéticas para ver si se afecta o no mi control metabólico de X enfermedad, ¿ok? Entonces, la validez externa es eso, que ese trabajo yo lo pueda reproducir en otro grupo de población similar al mío y en las mismas condiciones, ¿verdad? Por eso cuando a veces estamos haciendo el marco teórico de un protocolo y me dicen, oye, ¿sabes que yo quiero hablar de control metabólico en el diabetes? Es en la diabetes. Y me ponen artículos de Asia, y me ponen artículos de África, y me ponen artículos de Australia, pues, o sea, no es igual. O sea, la población no es igual. O sea, entonces, me dicen, es que en Asia hay muy poco control, hay muy poca diabetes. No sé, estoy inventando, ¿verdad? No es igual la población asiática, ni lo que comen los asiáticos, ni la actividad del asiática, ni la genética del asiático que los mexicanos. Entonces no es lo mismo. Entonces yo tengo que hacer la revisión bibliográfica que sea acorde a mi investigación. ¿Ok? Por eso hay que ser muy selectivo. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, en ajá, cuanto, ¿sí? Cuando estamos hablando de las grandes clasificaciones de variable cuantitativa y cualitativa, ¿sí? yo la encontré como que era de naturaleza, pero escuché que se mencionó métrica, no métrica y operativa, o sea, todas esas recaen en que las podemos nombrar.
a esas dos, o sea, en todas esas categorías. Es por naturaleza. Por eso le hice la intervención a Valeria de que si eran categóricas y no categóricas y discretas y continuas. Es por naturaleza, cualitativas y cuantitativas. ¿Ok? Esa es una gran clasificación de variables. Otra gran clasificación de variables es de acuerdo a la función, dependientes, independientes o intervinientes. Otra gran clasificación de variables es categóricas y no categóricas. Las categóricas son las de que tienen una cualidad y las no categóricas las que son numéricas. Y en esa clasificación, las no categóricas son de intervalo, de razón, discretas y continuas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos la operacionalización de variables, tenemos que tomar en cuenta el objetivo del estudio. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Porque yo voy a tomar en cuenta una definición conceptual, que es la definición que me va a dar un libro, un artículo, un diccionario, una fuente bibliográfica. ¿Ok? Yo voy a tomar en cuenta una definición operacional, que es como yo la voy a utilizar en mi trabajo, cómo a mí me conviene por el tipo de trabajo que va a ser. Si va a ser de asociación, si va a ser observacional puro, si va a ser experimental. ¿Ok? Y tengo que tomar en cuenta el indicador, cómo yo voy a mostrar esa variable en mis resultados. ¿Ok? Yo les puse un trabajo en equipos porque a cada equipo le puse diferentes variables. Yo creo que no alcancé a verlas todas, pero se me hace que estoy casi segura que un 90% lo hizo con un enfoque cualitativo. ¿Ok? Alguien que pueda compartir la tarea, por favor. El que caiga así, rápido, para ver un trabajo. Es más, ¿saben qué? El que entregó el de las variables donde venía Capurro. No me acuerdo quiénes son los participantes. Yo. A ver, Isbedi, ¿ahí lo tienes a la mano? Sí, doctora. Bueno. Déjame, ya dejo de compartir pantalla, Valeria. Ahora tú nada más abre tu tarea y comparte la pantalla, por favor. Pero primero ábrela. Sí, ya. Ok, a ver. Adelante. Sí, adelante, Valeria. Ponla, por favor, la... Yo no estoy con el 20. Es que también ven acá. Sí, es que va. Es que a lo mejor lo puse. Bueno, no pasa nada. A ver, Isbedi, ¿cuál es la primera variable que tienes ahí? Espérenme. ¿Sí se está viendo, doctora? Sí se ve, ya nada más recórrelo hasta arriba, por favor. ¿Sí ven? ¿Lo tienen allá o qué? No. A ver, ahí está Capurro. A ver. ¿Y cómo hicieron la definición de esa variable? Bueno, mi definición conceptual es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato, considerando el desarrollo de 5 parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones que combinadas dan la estimación buscada. Ok, muy bien. Ahora, antes de que me digas la operacional, cuando tú llenas la papelería del recién nacido y haces tu nota, pones un diagnóstico de edad gestacional por Capurro. ¿Cómo lo pones en la nota? ¿Cómo pongo? Pongo a término, prematuro, o sea, a término, prematuro, posmaduro. ¿Sí? Pasadito, verde, no sé. Ok, así lo pones, ¿verdad? Así se interpreta Capurro. Entonces, ahora háblame de tu definición operacional, por favor. ¿Cómo la pusiste? Bueno, pusimos que se evaluará con 5 características somáticas, con la formación del pezón, con que si es apenas visible o sin areola son 0 puntos, su diámetro de 7.5, o si es areola lisa o chata de 5 puntos, y un diámetro o la areola está punteada y un borde no levantado son 10 puntos. Si la areola está punteada y el borde levantado son 15 puntos, conforme a la textura de su piel, si es muy fina, gelatinosa, son 0 puntos, si es fina y lisa, son 5 puntos, si es más gruesa y discreta
y hay una descamación son 10 puntos. Si es gruesa, agrietada, con superficie, si hay una descamación en manos y pies son 15 puntos. Si son gruesas, grietas y profundas, si hay una apergaminada son 20 puntos. De acuerdo a su forma de la oreja, si es aplanada, si hay un Te voy a interrumpir tantito. Te voy a interrumpir tantito. Ahí me estás hablando de todo lo que evalúa la escala de Capurro. Sí. ¿Ok? Dime cómo se define un recién nacido a término. ¿Qué es un recién nacido a término? Un recién nacido es que nació en las 37 y 41 semanas. ¿Y qué características de acuerdo a Capurro tiene para que sea un nacido a término? Que tiene una buena formación del pezón, que tiene la piel, la textura de su piel está bien, que no hay descamación ni demás. Bueno, eso que me estás diciendo, Eisbedi, eso es la definición operacional. Okay. Yo en el trabajo, cuando yo lo leo, porque tú ahorita en lo que pusieron de operacional, me están poniendo todo lo que evalúa Capurro. Todo. Y en la definición operacional, ahí me tiene que quedar claro a mí a qué le vas a llamar a término, a qué le vas a llamar posmaduro, a qué le vas a llamar pretérmino. No sé. Ok. Puede ser por puntajes o puede ser por características. Entonces, tu definición operacional o la definición de ese equipo debió haber sido, de acuerdo a Capurro, vamos a clasificar al recién nacido a término, posmaduro y pretérmino. Ok. ¿Verdad? Y decir, a término va a ser aquel recién nacido que tenga tantas semanas de gestación y que tenga estas características. Posmaduro va a ser aquel recién nacido que tenga arriba de tantas semanas de gestación y que tenga estas características. Y prematuro o pretérmino va a ser el recién nacido que haya nacido en tal semana de gestación y que tenga las siguientes características. Esa es la definición operacional de Capurro. Y entonces, y en mi indicador, ¿qué pondría? Ya nada más van a poner sin la definición, término, posmaduro y pretérmino, porque ya está definido en la operacional a qué le voy a llamar, a qué le voy a poner ese indicador. Ok. Porque yo en mi instrumento, cuando esté recolectando, no sé, expedientes o que esté ahí en Toco recibiendo a los niños, voy a decir, ok, ya le hice el Capurro, el sujeto 1 me salió posmaduro. Ya le hice el Capurro, el sujeto 2 me salió a término, el sujeto 3 me salió a término, el sujeto 4 me salió a pretérmino, el sujeto 5 me salió posmaduro, el 6 me salió a término. Así lo voy a poner. ¿Ok? Ok, ya. Dime otra variable, por favor. Otra variable, el número de gestas. ¿Me escucha? Sí, adelante. El número de gestas, si pusimos como definición, es el número de embarazos previos sin incluir el embarazo actual. Y luego pusimos, se obtendrá con el interrogatorio directo y con el apoyo del expediente clínico. ¿Eso qué es? ¿Definición qué? La de que se obtendrá con interrogatorio directo es la operacional. Puedes ponerlo, es que veo lo de Capurro todavía. No. ¿Se ve? En la pantalla estoy viendo la forma de la oreja, aplanado. No se bajó la pantalla. Ay, no, a mí no. No, espérame. ¿Ya? Ahí está, número de gestas, ahí está, ajá. Ok. El número de gestas, sí pusimos, es el número de embarazos previos sin incluir el embarazo actual. Y luego pusimos como operacional, se obtendrá con el interrogatorio directo y con el apoyo del expediente. Pusimos que era una cuantitativa discreta. En el indicador no supimos qué poner. El indicador va a ser igual, número de gestas, porque yo al sujeto 1
Le voy a decir, el sujeto 1 tiene estas 3 gestas. Y voy a tener en mi instrumento número de gestas, yo ya nada más voy a poner 3. 1, 2, X, Y, entonces aquí en indicadores, número de gestas, el nombre de la variable. Y cuando yo pase mi base de datos, va a ser el número. Ok. ¿Sí? Ok. Ok. Sí. La que sigue. Antecedentes de mortinato. Antecedente de mortinato se refiere a la muerte de un feto después de las 20 semanas de embarazo. Ocurre generalmente antes de que una mujer comience el trabajo de parto y luego como operacional se evaluará con el interrogatorio y con el apoyo del expediente clínico. Y en indicadores, bueno, y pusimos que era una cuantitativa continua y en indicadores pusimos que puede estar asociado a varios factores y pusimos todos los factores, la condición materna, si tiene obesidad, diabetes, lupus, si tiene alguna enfermedad, si consume algún tipo de droga, si hay algún problema transplacentario, una condición fetal, si hay una anomalía congénita, cromosómica o no cromosómica. Ok. Y ahí, bájale tantito para ver la variable, por favor. Antecedente de mortinato. Ok. ¿Y tú con el instrumento cómo lo preguntarías? ¿Cómo lo vas a poner? Porque estás poniendo ahí cuantitativa continua. Con el instrumento, ¿cómo lo pondría? Supongamos que yo tengo un sujeto 1 y ese sujeto no ha tenido antecedente de mortinato. ¿Cómo lo vas a poner? Porque ahí estás poniendo cuantitativa continua o lo pusieron cuantitativa continua. Sí. ¿Cómo lo pondría? Si no ha tenido antecedentes. Ay, no. No sabría decir, no. Es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo me conviene a mí operacionalizar esa variable. A lo mejor ahí podría ser poner antecedente de mortinato, presente, ausente. Oye, ¿sabes qué? La sujeto 1 no ha tenido un mortinato. Pues ausente. La sujeto 2 tampoco ha tenido un mortinato. Pues ausente. La sujeto 3 y la 4 sí han tenido un mortinato, presente. Ok. Entonces, y a lo mejor ahí, entonces ahí no sería cuantitativa. Sí. Sería, si vamos a ver si hay una presencia o ausencia de ese antecedente en esa participante. Ok. ¿Sí? Entonces ahí sería cualitativa. Y a Sería lo mejor me conviene poner presencia o ausencia. Ok. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Pon otra variable, por favor. El peso al nacer. Bueno, es la primera medida de peso del feto o del recién nacido. Y luego operacional, puse que lo utilizaremos como que se utilizará una báscula para bebé calibrada. Pero entonces aquí es donde creo que sería lo de que puse en indicador, lo que pusimos en indicador en recién nacido y maduro de 500 gramos a 1000 gramos, ¿verdad? En indicadores pusimos recién nacido y maduro, 500 gramos a 1000 gramos. Recién nacido prematuro, 1000 gramos y menores de 2500 gramos. Peso al nacer, menos de 2500 gramos. Recién nacido a término, 2500 gramos o más. Macrosómico, 4000 gramos o más. Ok, muy bien. Y ahí, entonces, ustedes la ponen como una cuantitativa de intervalo. Sí. Ok, ahí es donde queda más que sea una no categórica de intervalo. Ok. Ok, porque las no categóricas son las cuantitativas y en esa clasificación es donde existen las de intervalos de razón. ¿Sí? Entonces sería mejor la no categórica. Sí. No categórica de intervalo. O la podemos poner también como cualitativa. Cualitativa. Y aquí tenemos un orden jerárquico. Sería cualitativa, ¿qué tipo de subclasificación de acuerdo a orden jerárquico sería? No, en este momento.
Si fuera Ordinal. cualitativa, Ordinal. sería ordinal, ¿ok? Porque ella me está poniendo el equipo y el inmaduro va a pesar, o sea, tiene un valor. Los gramos va a ser de 500 a 1000 gramos, de 1000 a 2500, de 2500 a 4000, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo tengo que tener cuidado cuando digo, bueno, pues si me ponen cuantitativa de intervalo, yo entiendo que sí pudiera ser, pero corresponde mejor a que si yo la pongo como muy en cuenta cómo va a ser la clasificación de variables que vamos a tomar. ¿Ok? A ver, Apgar. Bueno, y en Apgar es la valoración de la persona recién nacida al minuto y a los 5 minutos de frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular, irritabilidad refleja y la coloración de los tegmentos. Pusimos como definición operacional, se realizará de acuerdo al método de Apgar, que se evalúa frecuencia cardíaca, si está ausente, cuántos puntos, si hay menos de 100 latidos, si es un punto, si hay más de 100 latidos son 2 puntos, si el esfuerzo respiratorio, si es ausente son 0 puntos, si es regular o hipoventilado es 1 punto, si hay un llanto fuerte, 2 puntos, si hay un tono muscular flácido, 0 puntos, si hay una flexión de las extremidades, 1 punto, si hay movimientos activos, si hay una buena flexión, 2 puntos, si hay irritabilidad refleja, ay, perdonen, se quitó, ¿verdad? No, adelante, sí lo estamos viendo. Sí, bueno, yo sí lo veo. Es que a mí se bueno, me quitó y pantalla. ahí la definición operacional la están haciendo como cualitativa, ordinal, no ordinable, ordinal, porque tiene un valor jerárquico. Sí. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Queda un poquito más claro esto de las variables con este ejemplo? Había puesto uno, me parece, de perímetro abdominal, si mal no recuerdo. Dejo de compartir. Una tarea. Sí, deja de compartir, Isbedi, por favor. Es que no lo traigo ahorita. Ok. ¿Te queda claro ya, Isbedi, un poquito más? Sí, doctora. Ok, entonces así es como tenemos que hacer la operacionalización de variables para que no confundirme yo como investigador, porque luego me ponen, no, pues supongamos que las tuyas las dejamos como cuantitativas discretas, cuantitativas continuas, y al momento que yo hago mi base de datos o mi instrumento, digo, pues, ¿cómo voy a sacar la medida de tendencia central de Capurro si la puse como cuantitativa y no era cuantitativa, era cual? O sea, yo no puedo sacarle media, mediana y moda a recién nacido a término, posmaduro, pretérmino, porque es lo estoy haciendo como una cualidad. ¿Ok? Bueno, ¿dudas o preguntas de esto, muchachos? ¿No? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No, doctora. ¿Quedó un poquito más claro lo de cómo operacionalizar la variable? Ahora, si yo voy a hacer un estudio de asociación, no sé, un casos y controles, supongamos, o un estudio analítico comparativo, pues la operacionalización de variables debe de ser de acuerdo a la función. Entonces ahí mis variables deben de ser dependiente, independiente, control, confusora. Esos son el tipo de variable que yo tengo que mostrar en mi operacionalización de variables. ¿Ok? Esa es la concordancia que nosotros tenemos que revisar al momento que vamos haciendo el protocolo de investigación. ¿Okay? Oye, el título sí me dice que va a haber una variable dependiente e independiente. El objetivo también me está hablando de que va a ser un estudio de asociación. La hipótesis también está redactada como un estudio de asociación, pero las variables no. Entonces, las variables tienen que tener una congruencia y tenemos que tener la operacionalización de variable, si es un estudio de asociación, así. Entonces, ahí debe de aparecer variable dependiente, variable independiente, variable de control, variable confusora y demás. ¿Ok?
Si va a ser un nivel de conocimiento, pues bueno, va a ser un estudio cuasi experimental. Tengo que tener definida mi variable. ¿A qué le voy a llamar yo nivel de conocimiento? Si lo voy a poner con un número, si lo voy a poner con un grado, un orden jerárquico, la variable, porque también depende de las variables, es el análisis estadístico que yo voy a hacer. Si vamos a hacer una estadística puramente descriptiva, o si vamos a hacer una estadística inferencial, es decir, que ya voy a hacer algún tipo de asociación donde tiene que aparecer una H cuadrada y una P. Oye, ¿sabes qué? El tipo de diseño me da que todas las variables son cuantitativas, discretas o continuas. Ah, bueno, pues entonces voy a tener que utilizar, ¿qué? ¿Pruebas paramétricas o no paramétricas? Ya eso me lo vamos a ir viendo después cuando avancemos un poquito más en los trabajos de investigación, ¿ok? Ahorita veo de repente a unos con cara de, sabrá Dios de qué me está hablando la doctora, pero ya conforme lo empiecen a hacer más seguido, les va a empezar a quedar más claro, ¿ok? Revisen otra vez sus tareas, analícenlas para que vean cómo lo pusieron ustedes en la definición operacional y realmente cómo pusieron el indicador para ver si sí son cuantitativas o cualitativas. ¿Ok? Aquí fue al azar porque no les dejé un objetivo. Dije, vamos a ver, no les voy a poner un objetivo. Si yo les hubiera dejado un objetivo, ya los hubiera estado guiando al tipo de enfoque de la investigación y no. Por ende, habitualmente cuando empiezan a hacer operacionalización de variables, todos lo hacen con un enfoque cualitativo. Yo no sé por qué los números los quieren convertir a una cualidad. Las cuantitativas, dejen las cuantitativas, no pasa nada, le sacamos más al análisis estadístico que vamos a hacer. Pero con esto quiero que se den cuenta de la congruencia que tiene que tener la validez interna del trabajo de investigación. ¿Ok? Es decir, la metodología. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que les haya quedado un poquito más claro. Como quiera, cualquier duda, con toda confianza, me pueden preguntar, o mandar un mensaje o un correo con toda confianza, no hay ningún problema. De alguna duda que tengan o de la tarea, si tuvieron alguna duda, con toda confianza lo pueden hacer, ¿ok? Pues bueno, muchas gracias, Valeria, y pues eso sería todo de investigación, ¿ok? Bueno, bye, bye. Gracias. Gracias, doctora. De nada.